La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. Congregar en tu nombre, Señor, en esta tarde. Ahora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de mis hermanas, en la vida de los jóvenes, en la vida de los amigos, Señor, que se han reunido en esta tarde, en este lugar. Seas obrando de una manera especial a través de tu palabra y obra como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y escuchaba esta semana una entrevista que alguien me envió de Colombia, un amigo me envió de Colombia, de un personaje que pues tiene mucha fama en el campo de la farándula. Y pues también ese personaje tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Y en la entrevista que le hacían a este hombre, a este personaje, pues le hicieron una pregunta. Y la pregunta fue: ¿cuál es tu sueño? Le preguntaba pues la periodista a este hombre. Y él dijo: mi sueño es poder ver un mundo sin policías, poder ver un mundo sin ejército, poder un mundo sin guerras, poder ver un mundo sin tanta violencia. Ese era el sueño de este hombre y es el sueño de el mundo entero hoy en día, de la humanidad. Como la humanidad está clamando por paz, como la humanidad está clamando por seguridad. Ese es el deseo de la humanidad. Pero podemos hacer una pregunta en esta tarde y podemos preguntarnos: ¿por qué tanta maldad en el mundo? Es más, no necesitamos de irnos tan lejos. ¿Por qué tanta maldad en nuestra ciudad? ¿Por qué tanta violencia en nuestra ciudad? Hermano, y la respuesta es sencilla. Es que el hombre se ha olvidado de Dios. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y Romanos el capítulo 1, si usted lee ese capítulo 1 de Romanos en su casa, se lo voy a dejar de tarea. Solo vamos a leer unos textos de la palabra de Dios. Romanos el capítulo 1. Usted luego lo puede leer en su casa, donde habla de la culpabilidad del hombre. Todo ese capítulo de Romanos. Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo 1, el verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos ver por la palabra de Dios que el ser humano se olvidó de Dios, se alejó de Dios. Y Dios, pues, como el ser humano se alejó de él, pues Dios lo dejó a la deriva. Y esa es la razón por la cual la maldad del ser humano hoy en día, aunque la mayoría dicen ser cristianos. Usted y yo pues vamos por ahí por la calle, a veces hablándole a la gente, y uno le dice: mira, el Señor te ama, y ellos también dicen: yo también soy cristiano. La mayoría dicen ser cristianos, pero no viven lo que dicen ser. No viven lo que ellos dicen ser, porque muchas veces uno, cuando dicen que son cristianos, uno los ve, o uno ve su rostro, su apariencia,
y es totalmente diferente de lo que ellos dicen ser. Y déjeme decirte algo, cuando Dios hace una obra en el ser humano, Dios hace esa obra adentro en el corazón de cada ser humano, y eso que Dios hace allá adentro se refleja en el exterior. O sea, se refleja afuera. Cuando uno ve ese cambio en el ser humano, uno ve que Dios está haciendo una obra en el corazón del ser humano, allá en lo más profundo de su ser. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si usted y yo decimos que somos cristianos, usted y yo tenemos que vivir lo que decimos ser. Tenemos que vivir lo que decimos ser. Tenemos que vivir el cristianismo, gloria al Señor, y hacer la voluntad de nuestro Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 13 en adelante, donde vamos a meditar en esta enseñanza. Por eso deje su Biblia abierta ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 13 en adelante. Y el título de mi Biblia es Llamamiento a una vida santa. Y ese es el tema que vamos a ver en esta tarde: llamamiento a una vida santa. Y Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando este texto dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una metáfora que expresa la necesidad de prepararse o de actuar, y está tomada de las costumbres de recogerse y ceñirse las largas túnicas antes de emprender un trabajo o un viaje. Mire, como usted y yo sabemos, va a llegar o está a punto de llegar el tiempo del otoño. Y es un tiempo donde el viento da con fuerza. Y pues en este tiempo, pues más son las hermanas las que pues usan sus faldas. Podemos ver cómo el viento pues golpea sus faldas o envuelve o la ropa suelta atrapa el viento y envuelve las piernas, y es un estorbo para la libertad del movimiento. Y lo mismo era en ese tiempo, cuando el hombre pues usaba sus túnicas, la mujer usaba sus túnicas, y cuando ellos emprendían un viaje o iban al trabajo, pues se recogían los faldones que les estorbaban. Esto nos da a entender a cada uno de nosotros, hermano, que en nuestra vida cristiana espiritualmente, usted y yo tenemos que prestar atención y mirar qué es lo que nos estorba en nuestra vida cristiana, para que podamos marchar, para que podamos crecer y para que cada día podamos seguir avanzando. Porque nuestra vida cristiana debe de ir en aumento cada día como la aurora, hasta que el día es ¿qué? Hasta que el día es perfecto. La vida cristiana o nuestra vida cristiana cada día debe de ir en aumento. No debemos de estancarnos. Cada día debemos de marchar. Cada día debemos de seguir avanzando, creciendo espiritualmente, hasta poder llegar a esa estatura, a esa medida de aquel varón perfecto. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos estorba, qué es lo que nos impide a veces marchar. Así que tenemos que despojarnos de todo eso que nos impide marchar, que nos impide a cada uno de nosotros seguir avanzando. Y cuando se dice sé sobrios, quiere decir que el cristiano tiene que tener una actitud juiciosa, sensata, equilibrada. Tiene que tener dominio de sí mismo, concentración y vigilancia. Eso es lo que quiere decir, o cuando dice ese texto, esa palabra, sed sobrios. Y ese verso del capítulo 13 de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13,
Lo traje en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: por eso, dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hermano, esto quiere decir que no basta solamente con decir soy un cristiano. No, necesitamos actuar, necesitamos movernos cada día de nosotros y demostrar con hechos lo que usted y yo somos. Si somos cristianos, tenemos que vivir el cristianismo. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de demostrar lo que usted y yo somos. Por eso sigue diciendo en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 14. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, como hijos obedientes, está diciendo el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Hermanos, la obediencia debe de caracterizar a los santos. La obediencia debe de caracterizar a los hijos de Dios. La obediencia debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros. Porque si algo se agrada a Dios, es que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra, que hagamos su voluntad. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos, fuimos separados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El obedecer, dice la palabra de Dios, es mejor que los sacrificios. Podemos cantar muy bonito, podemos cantar como un turpial, podemos cantar como un ruiseñor, pero si no obedecemos la palabra de Dios, déjeme decirte, esa alabanza no va a pasar de aquí del techo. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Si algo le agrada a Dios, es que hagamos su voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y déjeme decirte, yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé si usted quiere ser amigo de Dios, pero yo quiero ser amigo de Dios. Y si queremos hacer amigos de Él, debemos de hacer su voluntad. Amén. Así que fuimos escogidos y separados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, conviértete en alguien que se distinga por la obediencia. Dígale a su hermano que está al lado: distíngase o conviértete en alguien que se distinga por la obediencia, y no dejes que los deseos de antes continúen moldeando o dirigiendo tu vida. Rehúsa sucumbir a cualquiera de las demandas de la carne. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estemos aquí en esta tierra, pues vamos a estar en este estuche de carne. Aún tenemos esa vieja naturaleza, pero Dios en su grande misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza Dios nos la ha dado para aquellos que obedecen la voz de Dios, para aquellos que hacen la voluntad del Señor, pues puedan tener esa vieja naturaleza, ese viejo hombre controlado. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, hermano, que el hombre que usted alimente más, ese va a ser el más fuerte. Si usted alimenta a ese hombre carnal, esa vieja naturaleza, pues ese hombre carnal es el que va a vivir fortachón. Y cuando
la nueva naturaleza quiera venir al servicio, pues le va a salir adelante ese hombre fortachón y le va a decir: ¿para dónde vas? ¿Estás cansado? Quédate descansando. O vamos para la playa, o vamos para el parque. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa vieja naturaleza es la que has fortalecido. Pero si tú has fortalecido ese hombre nuevo, déjeme decirte, cuando ese hombre nuevo quiera ir al servicio o quiera buscar de Dios, ya sea en su hogar, así le salga esa vieja naturaleza, nada va a poder hacer, porque usted ha alimentado esa nueva naturaleza que Dios te ha dado. Amén. Así que rehúsa a sucumbir a cualquiera de las demandas de la carne. Por eso Pedro dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, cuando vivíamos en ignorancia, hermano, tal vez hacíamos muchas cosas que ni sabíamos que eran pecado. Pero ahora que tenemos el conocimiento de la verdad, ahora que Dios nos ha revelado el Evangelio, que nos ha abierto el entendimiento y que ha quitado esa ceguera espiritual, ahora usted y yo ya no estamos en ignorancia. Ahora somos conocedores de la verdad, somos conocedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no debemos de vivir conforme, a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestra mente y a los deseos de nuestro corazón. Y sigue diciendo Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 15. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Mira, hermano, ser santo es ser separado del mundo para servir a Dios. Santo quiere decir apartado, separado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Por eso la gente consagrada a la santidad de Dios dice no a las exigencias de la carne y vive según la voluntad de Dios. Mire, usted ¿no ha notado alguna vez que cuando llega una visita a nuestra casa queremos atenderlo como, mejor dicho, queremos atenderlo lo mejor que podamos, para que él se vaya contento? Le decimos qué quiere tomar, le provoca un cafecito con leche, con empanadita, bueno, lo mejor que le podamos dar, una bandeja paisa. Hermano, le hemos dado hasta nuestro lecho. Y a veces dormimos hasta en el suelo, yo lo he hecho. Los atendemos bien para agradarlos, que se sientan bien atendidos. Hermano, ahora cuánto no agradar a nuestro Señor Jesucristo, cuánto no agradarlo a Él, que Él no vino de visita a nuestro corazón ni a nuestra vida. Él vino para quedarse en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Así que hagamos su voluntad, obedezcamos su palabra. Como padres de familia nos agrada cuando nuestros hijos nos obedecen. Qué bueno es cuando nuestros hijos nos obedecen y están marchando bien. Hay armonía en el hogar, más que todo cuando los hijos llegan a su adolescencia. Hay armonía en el hogar, hay gozo en el hogar. Pero cuando los hijos empiezan a desobedecer, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes, ya no es tan agradable. Amén. Y Dios, como nuestro Padre, quiere que sus hijos hagan su voluntad, quieren que sus hijos obedezcan la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía una palabra maravillosa, y él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, ya no hago lo que yo quiero,
ya no ando conforme a la mente, conforme a mi mente o conforme a los deseos de mi mente, conforme a los deseos de mi corazón, sino que ya hago la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Romanos el capítulo 12, el verso 1, en la traducción Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Romanos el capítulo 12, 1, en la traducción Dios habla hoy, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: no vivan según los criterios del tiempo presente. No debemos de ir para donde va Vicente, que para donde va la gente va Vicente, ¿no? Hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener un cambio de pensar, un cambio de mente. Y sabe que meditaba que nuestra mente es como un aeropuerto, que allí en ese aeropuerto pues allí aterrizan toda clase de aviones, pequeños, grandes, medianos, pero también hay una torre de control, donde de esa torre de control pues están controlando a todos esos aviones, pequeños, grandes o medianos, como también le pueden decir puede aterrizar, o como le pueden decir no puede aterrizar. En nuestra mente están llegando toda clase de pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos positivos, pensamientos malos. Pero hermano, la Biblia dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dominio propio. Nosotros también, como un aeropuerto tiene control de qué avión aterriza, tenemos que también nosotros tener ese dominio propio, y de que cuando lleguen esos pensamientos malos y quieran aterrizar en nuestra mente, tener dominio propio para que esos pensamientos malos no aterricen en nuestra mente. Que podamos cada uno de nosotros, hermano, en nuestra mente poder hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él aún en nuestra mente. Hacer lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Amén. Así que debemos de estar atentos y pensar bien lo que vamos a hacer para que siempre hagamos lo correcto. Y sigue diciendo Primera de Pedro el capítulo 1 el verso 17. Primera de Pedro el capítulo 1 el verso 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, el temor que se nos habla aquí no significa terror, de ese terror tal vez que nos puede producir el miedo y que a veces hasta nos comimos las uñas, no de terror, de algo que de pronto nos esté sucediendo. No, ese no es el terror que la Biblia nos habla aquí, porque sería terrible pasar el tiempo de nuestra vida mortal sumidos en un temor paralizador. Lo que significa en realidad esta palabra temor es un temor de contristar a alguien que es tan grande. Es un temor de contristar a alguien que nos ha dado tanto amor, que ha sido bueno con nosotros,
que es bueno con nosotros y que seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo, o el escritor a los Hebreos, el capítulo 12, el verso 28 dice, Hebreos el capítulo 12, el verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que no puede ser movido, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire, hermano, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha revelado su palabra, nos ha quitado esta ceguera espiritual, nos ha dado entendimiento, y lo que usted y yo somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios. Así que cada uno de nosotros debemos de estar agradecidos con Él, y debemos de servirle a Él con nuestra alma, con el corazón. Debemos de servirle a Él agradándole con temor y reverencia, hermano, por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Y eso lo leíamos ahora en el Salmo 100. Eso lo leíamos hace unos instantes cuando el hermano lo leía. Dice el Salmo 100, el verso 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y dice el verso 5: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que por eso, hermano, cada uno de nosotros debemos de tener gratitud para con Él. Debemos de tener reverencia y servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero también podrá preguntarse a alguien en esta tarde: ¿por qué debo tener gratitud? ¿O por qué debemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia? Y la respuesta nos la da el apóstol Pedro en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Mire, si en esta tarde cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de testificar, no alcanzaría la noche para contar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, nos quedaríamos maravillados de oír los testimonios de los hermanos, de a dónde los sacó Dios, o de las hermanas, de a dónde los sacó Dios. Hermano, y solamente tendríamos que darle la gloria a Él por lo grande que Él ha sido con cada uno de nosotros. Y la noche no alcanzaría. Por eso dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y sigue diciendo el verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos
y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, hermano, el costo de nuestra redención no fue barata. Tuvo un precio, y un precio muy alto. Fue con la sangre preciosa de Cristo, dice la palabra de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Dice, no con oro ni plata, porque ni la plata ni el oro de todo este mundo alcanzaría para pagar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermanos, se necesitaba de un cordero. Por eso cuando Juan lo vio, ¿qué fue lo que dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Así que, hermano y amigo, el Redentor pagó un precio digno para reclamar algo que le había pertenecido a él, porque la humanidad, cuando fue creada, le pertenecía a Dios. Porque fue creado por Dios. La humanidad fue creada por Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios, aunque la ciencia diga lo contrario. Pero nosotros siempre vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La creación le pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. El ser humano se perdió por el pecado. Cuando Adán pecó, hubo una separación entre Dios y el hombre. Hubo una enemistad. Estábamos separados de la gloria de Dios. Había un abismo el cual nos separaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que por el primer hombre vino la muerte, pero por el segundo hombre, Jesucristo, vino la vida. Amén. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente tendido entre Dios y los hombres, y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Así que no hay otro camino, no hay otra puerta por la cual usted y yo podamos entrar, sino a través de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo podemos obtener la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por ahí la gente está entusiasmada por una visita que va a recibir en estos días. Y este personaje anda diciendo que es el mediador entre Dios y los hombres. Pero déjeme decirte algo. Nuestro mediador, en el cual hemos creído, tuvo que pagar un precio muy alto para llevarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pagar un precio muy alto, tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario y dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo esta tarde nos pudiéramos gozar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, a través de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, fue la única manera que usted y yo, para que usted y yo pudiéramos obtener la salvación de nuestras almas. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, el verso 1. Dice, Romanos el capítulo 5, el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Pablo a los Efesios en el capítulo 2, el verso 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, estábamos lejos, estábamos separados de la gloria de Dios,
Pero ahora, por ese derramamiento de sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo estamos cerca de la presencia de Dios. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios cuando usted y yo queramos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, en este lugar. Estamos en la presencia de Dios, porque desde que llegamos a este lugar, hermano, hemos sentido la presencia de Dios, y la presencia de Dios no se ha ido aún de este lugar. Y Él está buscando corazones dispuestos. Él está buscando vidas dispuestas en esta tarde, que le abran el corazón, que le abran su vida, porque Él quiere morar en su corazón y quiere obrar de una manera especial en cada una de sus vidas. Y sigue diciendo Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 22. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mira, hermano, que esta enseñanza o esta palabra de Dios que hemos leído en Primera de Pedro, desde el capítulo 1 del verso 13 en adelante, donde el título pues nos habla de llamamiento a una vida santa. O sea, para poder ser verdaderos cristianos, para poder ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que despojarnos de todo eso que nos impida acercarnos a la presencia de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer su voluntad. Y hermano, la palabra de Dios también nos manda, como hijos de Dios, nos manda a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos manda a amarnos los unos a los otros sinceramente, con un amor sincero, no un amor fingido. Mire, hay 11 mandamientos, los 10 dados por Dios por medio de Moisés, y el 11º, el nuevo mandamiento dado por el Señor Jesús, donde en San Juan, el capítulo 13, el verso 34, dice de la siguiente manera. San Juan, el capítulo 13, el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que debemos de amarnos cada uno de nosotros los unos a los otros con un amor sincero. Eso es lo que Dios manda en su palabra. Pero déjeme decirte algo, hermano, si nosotros amamos a Dios, lo demás no es ningún problema. Porque si nosotros amamos a Dios, a quien no vemos, entonces también vamos a amar a nuestros hermanos, a quien vemos cada que nos reunimos en este lugar, o cada que nos reunimos en las células a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros no amamos a nuestro hermano, ¿cómo entonces vamos a decir que amamos a Dios? Si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, con quien estamos compartiendo, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 20. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, fuimos llamados para vivir una vida santa. Y tenemos que vivir lo que usted y yo decimos ser. Tenemos que demostrar con hechos lo que usted y yo decimos que somos. Y entre ellos está el amarnos los unos a los otros, porque el Señor lo manda en su palabra. Amén. Y sigue diciendo Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Recordemos esa conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, cuando el Señor le dijo de ese nuevo nacimiento: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no podía entender lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo. Y él pues volvió al vientre de su madre y le preguntó al Señor: ¿cómo puede hacer un hombre viejo para poder entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque él no lo podía entender. Pero el Señor, para que Nicodemo pudiera entender estas cosas, pues él lo llevó al desierto y le dijo: mira, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, así que ese nacimiento que usted y yo podemos ver en esta tarde es producido por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que produce ese nuevo nacimiento, porque es la palabra de Dios la que ha obrado en nuestras vidas desde el primer día que usted y yo abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Desde el primer día que nos hablaron y nosotros prestamos atención, desde ese día la palabra de Dios empezó a hacer esa obra en cada una de nuestras vidas. Por eso la necesidad, hermano, de oír la voz de Dios. Por eso la necesidad de oír la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener fe o queremos tener fe? Escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos la palabra de Dios. Oigamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica en nuestro diario vivir. Porque si algo le agrada a Dios es que nosotros pongamos en práctica su palabra en nuestro diario vivir. La obedezcamos, la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Es necesario oír la voz de Dios. Hebreos 5:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 24 y 25, nos muestra la necesidad de la salvación del hombre. O sea, nos muestra lo que es el ser humano, la fragilidad del ser humano. Y dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mira, toda la gloria del hombre es como la hierba.
o como la flor de la hierba, se seca y se cae. Eso nos muestra, hermano, lo que usted y yo somos. Hay otro texto por ahí que dice que somos como la nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, luego se va. Así es la vida del ser humano. Estamos hoy en pie, pero mañana no sabemos lo que pueda pasar con nuestra vida, porque la vida le pertenece a Dios. Él es el dueño de la vida. A cada uno de nosotros no nos pertenece sino estos segundos que usted y yo estamos viviendo en esta tarde, en este lugar. Pero dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Puede que Dios nos tenga ya, o ese propósito que tiene Dios tal vez con nosotros, de que pasemos a la eternidad. Y eso era lo que hablábamos de la semana pasada, de 2 lugares. Hablábamos de la salvación y de la condenación, de la certeza de la salvación y de la condenación, y que hay 2 lugares: un lugar de paz, un lugar de descanso, que es en el reino de los cielos, pero también un lugar de tormento por toda la eternidad, que es el infierno. De eso era que hablamos la semana pasada. Hermano, hay una realidad, que cuando usted y yo pasemos a la eternidad, ahí no termina todo como mucha gente piensa. Ahí en realidad es donde empieza la vida, porque es una vida eterna por toda la eternidad. Y solamente van a ir al reino de los cielos los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen la palabra de Dios, los que se han esforzado, porque dice su palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y qué bueno que cada uno de nosotros seguimos perseverando. Qué bueno que cada uno de nosotros seguimos marchando. Qué bueno que cada uno de nosotros nos hemos esforzado para estar en esta tarde, en este lugar, porque eso nos demuestra, hermano, que queremos seguir creciendo, que queremos seguir mejorando, que queremos seguir caminando con el Señor Jesucristo. Entonces dice Primera de Pedro, el capítulo 24 y el 25: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mire, para muchos el Evangelio es una religión más. Para muchos. Pero para nosotros que hemos creído, para nosotros que hemos entendido, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Hermano, porque ha cambiado nuestra manera de vivir. Tal vez muchos de nosotros alguna vez dijimos: no, ya yo no puedo cambiar. Ya no puedo dejar el cigarro, ya no puedo dejar el licor, ya no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Pero hermano, cuando le abrimos el corazón a la palabra de Dios, cuando le abrimos nuestra vida a la palabra de Dios, déjeme decirte, esa palabra, ese poder de Dios hizo una obra maravillosa en nuestra vida, nos transformó y nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Hermano, por eso debemos de servirle con todo el corazón y con toda nuestra alma. Porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y una de esas grandes cosas, de una de esas grandes maravillas, es habernos regalado esta salvación tan grande. Así que no hay dinero con que pagar esa obra que Cristo hizo con cada uno de nosotros. No hay oro, no hay plata con que pagar
hermano, en deuda de gratitud, cada uno de nosotros debemos de acercarnos a Él y entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, entregarle todo nuestro ser, para que Él obre nuestra vida de una manera especial y pueda usarnos de una manera especial en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo lleno de maldad. Vivimos en una ciudad llena de maldad, en una ciudad llena de pecado, y Dios nos ha puesto en esta ciudad para que usted y yo seamos la luz que alumbre en medio de las tinieblas. Y solamente con la ayuda del Señor, usted y yo lo podemos hacer. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es con el poder de Dios. Y hermano, y el solo hecho de estar en esta tarde, en este lugar, el solo hecho de habernos esforzado para estar en esta tarde, en este lugar, estamos reconociendo que dependemos de Él, y sin Él nada podemos hacer. Como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que solamente, hermano, debemos de acercarnos al Señor en esta tarde, porque eso dice su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él se paró de su trono de gloria, se quitó su vestidura real. ¿Usted sabe cómo es una vestidura real? Una vestidura de un rey. Hermano, el Señor se quitó su vestidura. Y dice la palabra de Dios que se humilló, se hizo hombre y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo en esta tarde, hermano, pudiéramos gozarnos delante de su divina presencia. Para que nos gozáramos delante de su divina presencia. Y qué bueno es sentir la presencia de Dios. Mire cómo testificaban los jóvenes de Hermoso. ¿Por qué? Porque se gozaron en la presencia de Dios. Qué bueno es gozarnos en la presencia de Dios. Hermano, que cuando lleguemos a este lugar, usted y yo nos acerquemos a Él y podamos gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio. Él nos abrió un camino para que nosotros nos acercáramos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora ya toca que cada uno de nosotros también paguemos el precio. Pero hay quienes no quieren pagar el precio. El Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Negarnos a qué? Negarnos a todos esos deleites, a todo eso que nos impida seguirlo a Él, acercarnos a Él y tomar su cruz. ¿Cuál cruz? No es hacer la cruz de madera la más pesada y echárnosla al hombro. No es lo que usted y yo tenemos que soportar por seguirlo a Él. Es lo que usted y yo tenemos a veces que sufrir. A veces la burla de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, y qué sé yo, qué más. Pero hermano, esa es la cruz que usted y yo debemos de llevar por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirte algo, hermano: si queremos seguir sus pisadas, si queremos seguir su ejemplo y vivir una vida santa para la cual Él nos ha llamado, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos seguir su ejemplo, si queremos seguir sus pisadas, tenemos que hacer su voluntad. ¿Por qué no estamos en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude? Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Hermanos, fuimos llamados para vivir una vida en santidad. Así que si usted y yo decimos ser cristianos, usted y yo tenemos que demostrar lo que somos o lo que decimos ser.
Eso es lo que usted y yo tenemos que demostrar. Y déjeme decirte, el Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde? ¿Habrá alguien que necesite de Dios, que necesite que Dios obre de una manera especial en su vida, que Dios obre de una manera especial en su corazón? Pues déjeme decirte algo, el Señor en esta tarde está en este lugar. Y Él está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros y no pensamientos de mal. Pidámosle a Él, hermano, que nos ayude a hacer su voluntad. Pidámosle a Él que cada día nos ayude a obedecer su palabra, que podamos vivir como a Él le agrada, que podamos vivir honestamente, que podamos vivir correctamente, que podamos vivir con transparencia, y que usted y yo pues vivamos esa vida que el Señor nos ha llamado que vivamos. Hermano, que todos aquellos que nos rodean, en ese círculo donde usted y yo nos movamos, ellos puedan ver algo diferente en cada una de nuestras vidas, y que a través de nuestro testimonio muchos vengan al conocimiento de la verdad. A ver, ¿por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no levanta su voz? Y le decimos al Señor en esta tarde que nos ayude. Levante sus manos, levante su voz y dígale: Señor, ayúdame en esta tarde, Señor. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde. Señor, y te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tú nos has llamado a vivir